Hola, me llamo David Suchet y estás escuchando el podcast La Biblia en un año, donde nos encontramos con la voz de Dios y vivimos la vida a través de la lente de las Escrituras. Leeremos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación, y hoy me adentraré en ella. Hoy es el día 346. Estamos leyendo el capítulo 25 de los Hechos de los Apóstoles. Solo faltan 4 capítulos, incluyendo el capítulo 25, así como Gálatas St. Carta de Pablo a los Gálatas, capítulos 4 a 5 y 6. Solo en 2 partes tenemos Gálatas del 1 al 3 ayer y 4 a 5 y 6 hoy. También leeremos Proverbios, capítulo 29, versículos 15 a 17. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 25. Pablo apela al César. Cuando Festo llegó a su provincia, al cabo de 3 días subió de Cesarea a Jerusalén, y los sumos sacerdotes y los principales hombres de los judíos le informaron contra Pablo, y le instaron, pidiéndole como favor que le enviase a Jerusalén, planeando una emboscada para matarle. En el camino, Festo les respondió que Pablo estaba detenido en Cesarea, y que él mismo tenía intención de ir allí en breve. Entonces dijo: bajen conmigo los que tienen autoridad entre vosotros, y si hay algo malo en ese hombre, que lo acusen. No habiendo permanecido entre ellos más de 8 o 10 días, descendió a Cesarea, y al día siguiente tomó asiento en el tribunal y ordenó que trajesen a Pablo. Y cuando llegó, los judíos que habían bajado de Jerusalén, le rodearon, presentando contra él muchas acusaciones graves que no podían probar. Pablo dijo en su defensa: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César, he ofendido en nada. Pero Festo, queriendo hacer un favor a los judíos, dijo a Pablo: ¿quieres subir a Jerusalén? Y allí presentó ante mí estas acusaciones. Pero Pablo dijo: estoy ante el tribunal del César, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún mal, como muy bien sabéis. Sí, pues, soy un malhechor, y he cometido algo por lo que merezca morir, no busco escapar de la muerte. Pero si no hay nada en sus acusaciones contra mí, nadie puede entregarme a ellos. Apelo al César. Entonces Festo, después de consultar con su consejo, respondió: has apelado al César. Al César irás. A esto consulta al rey Agripa. Pasados algunos días, Agripa, el rey y Berenice llegaron a Cesarea para recibir a Festo, y como permanecieron allí muchos días, Festo expuso el caso de Pablo ante el rey, diciendo que había un hombre dejado prisionero por Félix. Y estando yo en Jerusalén, los príncipes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos dieron información acerca de él, pidiendo sentencia contra él. Yo les respondí que no era costumbre de los romanos entregar a nadie, antes de que el acusado se encontrara cara a cara con los acusadores y tuviera oportunidad de hacer su defensa respecto a los cargos que se le imputaban. Cuando, por lo tanto, se reunieron aquí, no me demoré, sino que al día siguiente tomé asiento en el tribunal y ordené que trajeran al hombre. Cuando los acusadores se pusieron de pie, no le acusaban de tales males, como yo suponía, pero tenían ciertos puntos de disputa con él sobre su propia superstición y sobre un tal Jesús, que estaba muerto, pero que Pablo afirmaba que estaba vivo. No sabiendo cómo investigar estas cuestiones, le pregunté si deseaba ir a Jerusalén y ser juzgado allí al respecto. Pero cuando Pablo apeló a que se le mantuviera bajo custodia para la decisión del emperador, ordené que se le retuviera hasta que yo pudiera enviarle al César. Agripa dijo a Festo: quisiera oírlo yo mismo. Mañana, dijo, lo oirás. Pablo es llevado ante Agripa. Así que al día siguiente Agripa y Berenice llegaron con gran pompa y entraron en la sala de audiencias con los tribunos militares y los hombres prominentes de la ciudad. Entonces, por orden de Festo, hicieron entrar a Pablo, y Festo dijo al rey Agripa y a todos los que están presentes con nosotros: ¿veis a este hombre acerca del cual me ha rogado todo el pueblo judío, tanto en Jerusalén como aquí, gritando que no debía vivir más? Pero comprobé que no había hecho nada que mereciera la muerte, y como él mismo apeló al emperador, decidí enviarlo.
Pero no tengo nada definitivo que escribir a mi Señor sobre él. Por eso lo he traído ante ti, y especialmente ante ti, rey Agripa, para que, después de haberlo examinado, tenga algo que escribir, pues no me parece razonable, al enviar a un prisionero, no indicar los cargos que se le imputan. La carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 4. Quiero decir que el heredero, mientras es niño, no es mejor que un esclavo, aunque sea dueño de todos los bienes, pero está bajo tutores y curadores hasta la fecha fijada por el Padre. Así nosotros, cuando éramos niños, éramos esclavos de los espíritus elementales del universo. Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción como hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama Abba Padre. Así que, por Dios, ya no sois esclavos, sino hijos. Y si hijo, también heredero, reprende Pablo a los Gálatas. Antes, cuando no conocíais a Dios, estabais esclavizados a seres que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que habéis llegado a conocer a Dios, o más bien a ser conocidos por Dios, ¿cómo podéis volver de nuevo a esos débiles y mendigos espíritus elementales cuyos esclavos queréis ser? Una vez más observáis los días, los meses, las estaciones y los años. Temo haber trabajado sobre vosotros en vano, hermanos, os lo ruego, haceos como yo, pues yo también me he hecho como vosotros. No me habéis hecho ningún mal. Sabéis, fue a causa de una dolencia corporal que os prediqué el Evangelio al principio, y aunque mi condición era una prueba para vosotros, no me despreciasteis ni me menospreciasteis, sino que me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Qué ha sido de la satisfacción que sentíais? Pues os doy testimonio de que, si hubiera sido posible, os habríais arrancado los ojos y me los habríais dado a mí. ¿Me he convertido entonces en tu enemigo? Diciéndote la verdad, hacen mucho de ti, pero sin buen propósito quieren dejarte fuera, para que tú hagas mucho de ellos con un buen propósito. Siempre es bueno que se haga mucho de mí, y no solo cuando estoy presente con vosotros, hijitos míos, con quienes estoy de nuevo de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Desearía estar presente con vosotros ahora y cambiar de tono, pues estoy perplejo respecto a vosotros. La alegoría de Agar y Sara. Decime, vosotros que queréis estar bajo la ley, ¿no oís la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de una esclava y otro de una mujer libre. Pero el hijo de la esclava nació según la carne, el hijo de la mujer libre, por la promesa. Ahora bien, esto es una alegoría. Estas mujeres son 2 pactos. Una es del monte Sinaí, pariendo hijos para la esclavitud. Ella es Agar. Agar es el monte Sinaí en Arabia. Ella corresponde a la Jerusalén actual, pues está en esclavitud con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre, y es nuestra madre. Porque está escrito, alégrate, estéril, que no das a luz, y da voces de júbilo, que no tienes dolores de parto. Porque la desolada tiene más hijos que la que tiene marido. Ahora bien, nosotros, hermanos, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como en otro tiempo el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así es ahora. ¿Pero qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no heredará con el hijo de la mujer libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la mujer libre. Capítulo 5. Libertad cristiana para la libertad. Cristo nos ha hecho libres. Estad, pues, firmes y no volváis a someteros al yugo de la esclavitud. Ahora bien, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Otra vez testifico a todo hombre que recibe la circuncisión, que está obligado a guardar toda la ley. Estáis separados de Cristo. Vosotros que queréis ser justificados por la ley. Os habéis apartado de la gracia. Porque por el Espíritu, por la fe aguardamos la esperanza de la justicia.
Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión sirven de nada, sino la fe. Por el amor corríais bien, el que os impedía obedecer a la verdad. Esta persuasión no proviene de aquel que os llamó. Un poco de levadura leuda toda la masa. Confío en el Señor que no tomaréis otro parecer que el mío, y el que os perturba llevará su juicio, quienquiera que sea. Pero si yo, hermanos, sigo predicando la circuncisión, ¿por qué sigo siendo perseguido? En ese caso, el tropiezo de la cruz ha sido quitado. Ojalá se mutilaran los que os inquietan, pues estáis llamados a la libertad. Hermanos, solo que no utilicéis vuestra libertad como una oportunidad para la carne, sino que, por el amor, sed servidores los unos de los otros, porque toda la ley está cumplida. En una palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, mirad que no os consumáis unos a otros. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo, andad por el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne son contrarios al Espíritu, y los deseos del Espíritu son contrarios a la carne, pues estos se oponen entre sí para impediros hacer lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son manifiestas: inmoralidad, impureza, libertinaje, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, egoísmos, disensiones, fiestas, ánimos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Os advierto, como ya os advertí antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley, y los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos engañemos, no nos provoquemos unos a otros, no nos envidiemos unos a otros. Capítulo 6. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Mirad por vosotros mismos, para que no seáis tentados. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que piensa que tiene algo cuando no tiene nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno ponga a prueba su propia obra, y entonces su razón para gloriarse será solo en sí mismo, y no en su prójimo. Porque cada uno tendrá que llevar su propia carga. Que el que ha enseñado la palabra comparta todo lo bueno con el que enseña, no os engañéis. Dios no se burla, pues todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Porque el que cose para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que cose para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos los hombres, y especialmente a los de la familia de la fe, amonestación final y bendición. Mirad con qué letras tan grandes os escribo de mi puño y letra. Son los que quieren quedar bien en la carne los que quieren obligaros a circuncidaros, y solo para no ser perseguidos por la cruz de Cristo. Pues ni siquiera los que reciben la circuncisión guardan ellos mismos la ley, sino que desean que os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Porque ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Paz y misericordia sean con todos los que andan según esta regla sobre el Israel de Dios. De ahora en adelante nadie me moleste, porque llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Sea con vuestro espíritu, hermanos. Amén. Libro de los Proverbios, capítulo 29, versículos 15 a 17. La vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño abandonado a sí mismo avergüenza a su madre. Cuando los malvados están en autoridad, la transgresión aumenta, pero los justos mirarán su caída.
Disciplina a tu hijo, y él te dará descanso. Él dará deleite a tu corazón. Padre que estás en los cielos, para darte alabanza y gloria. Te damos gracias por este día. Te damos gracias por el don de todo lo que San Pablo pasó por su encarcelamiento y persecución, sus aflicciones, no solo sus aflicciones. Y lo hace por amor a ti y al servicio de los evangelios, para que podamos tenerlo a él como ejemplo. Pero también, Padre, gracias por darle un espíritu de alegría en medio de todo esto, alegría en medio de la aflicción. Te pedimos por favor que nos des alegría en medio de la aflicción. Abba, Padre, Papá, en el cielo, danos alegría en medio de la aflicción, en medio de la persecución. Ayúdanos a confiar en ti más que en ninguna otra cosa. Cuando no podamos confiar en nosotros mismos o incluso en las personas que nos aman y dicen amarnos, ayúdanos a confiar siempre en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que aquí estamos, junto a los apóstoles, capítulo 25, tenemos a Pablo apelando al César. Él ya había dicho que iba a hacerlo, ya sabes, es un ciudadano romano e iba a apelar al César. Así que lo hace y es llevado ante el rey Agripa. Y mañana vamos a escuchar acerca de cómo San Pablo testificó y dio su testimonio ante el rey Agripa y Berenice y es capaz básicamente de decir la verdad, decir el Evangelio, compartir el Evangelio con el rey Agripa. Pero cuando se trata de la carta de San Pablo a los Gálatas, la segunda mitad, correcto, ayer leímos los capítulos 1 a 2 y 3, hoy son los capítulos 4 a 5 y 6. Y concluimos la carta de San Pablo a los Gálatas. Recordamos el contexto de su carta. El contexto son los judaizantes, cierto, esa gente que entró. Y básicamente les estamos diciendo a los cristianos, a los nuevos cristianos, que sí, que necesitan circuncidarse, que necesitan seguir la ley para tener la plenitud del Espíritu de Dios, la plenitud del nuevo pacto. Y aquí está Pablo y está enojado con St. Paulies. Está molesto. Me encanta esto. En el capítulo 24 lo deja muy claro. Él dice que cuando el tiempo llegó a su plenitud, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley para redimir a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción como hijos. Y porque su Hijo tiene que envió el Espíritu de su Hijo en nuestros corazones clamando Abba Padre. Así que por Dios ya no eres esclavo sino hijo. Y si un hijo, entonces un heredero, básicamente, de vuelta en el día, antes de todas las cosas antes de Jesús, los que estaban bajo la ley, a la derecha. Los judíos, el pueblo judío era incapaz de guardar la ley. Escuchamos esto en Romanos. Escuchamos esto en Corintios. Y antes de esto, para ustedes, los gentiles, ustedes ni siquiera sabían que había un Dios que los amaba. Y por eso ustedes fallaron en guardar la ley. Pero ahora ustedes han sido hechos hijos e hijas de Dios. ¿Por qué querríais volver atrás? ¿Por qué querrías? Eso es lo que incluso pregunta en el versículo 9. Dice, ¿cómo podéis volver otra vez a esos débiles y mendigos espíritus elementales cuyos esclavos queréis ser de nuevo? Y esta es la verdad para cuantos de nosotros, cada uno de nosotros, estamos tentados de volver a nuestros antiguos jefes, nuestros antiguos pequeños tiranos, esos pequeños señores, esos ídolos que toman y toman y toman y nunca dan nada a cambio. Y, sin embargo, aquí está San Pablo que nos recuerda, tenéis un Padre que os ama, que solo quiere dar. ¿Qué está pasando? San Pablo continúa hablando de la alegoría de Agar y Sara. Agar, la concubina, esencialmente la sierva de Sara, y Abraham habían tenido relaciones con ella, y habían concebido un hijo, Ismael, que era el hijo de la esclavitud, esencialmente. Y luego Sara, que tenía el hijo nacido libre, que es Isaac, que a través de ese hijo es la bendición. Y aquí está San Pablo haciendo esta alegoría aquí diciendo que tú eres de los libres, tú eres liberado por Dios en Cristo Jesús. Y luego la primera línea del capítulo 5 para la libertad. Cristo nos ha hecho libres. Estad, pues,
firmes, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Yo diría que probablemente destaque un par de versículos favoritos de todos los tiempos. Uno de ellos es este versículo. Capítulo 5 de Galatianos versículo 1. También Romanos capítulo 12, versículo 1. Algunos de esos. Más adelante en Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 hay un Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hay muchos versos buenos allí, pero para libertad Cristo nos ha liberado. Estad, pues, firmes y no volváis a someteros a yugo de esclavitud. Una de las cosas que San Pablo concluye esta carta al final del capítulo 5 por lo menos, es las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y es realmente interesante tomarse un momento y reconocer que San Pablo tiene una lista. Y a veces cuando tenemos estas listas, son solo palabras que entran por un oído y salen por el otro. Listas de inmoralidad, listas de obras de la carne son inmoralidad e impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celos, ira, egoísmo, disensión, partido, espíritu. Esas son las divisiones que tenían entre ellos. Como yo pertenezco a Apolo, entonces yo pertenezco a Pablo. Envidia, borracheras, juergas y cosas por el estilo. Todas esas cosas son cosas que nos separan del amor de Dios en Cristo Jesús. Cada una de ellas nos quita el corazón. Son las obras de la carne que nos destruyen, que nos mantienen esclavos. Pero también dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Ok, destaquemos que esto sería lo último que decimos. Tal vez estos son los frutos del Espíritu. Lo que eso significa es que estos son los frutos de una vida vivida en Dios. Son un subproducto. Podría decir que son un producto de caminar con Dios, caminar en el Espíritu Santo, caminar en Cristo. Permanecer, vivir, crecer en la voluntad de Dios automáticamente se producirá. Y quiero decir, si eres un naranjo, no tienes que trabajar realmente para hacer crecer naranjas. Simplemente crecen naranjas. Si eres un manzano, no tienes que trabajar para que crezcan manzanas, simplemente crecen manzanas. Así que aquí, los frutos del Espíritu. Si estás viviendo en el Espíritu, esto es lo que sucederá. Estos son los frutos. Amor, alegría, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Estos son los frutos de una vida vivida en el Espíritu. Entonces, si los tengo en mi vida, está bien, es una buena indicación. Esa es una buena señal de que estás caminando en el Espíritu. Y si no están en mi vida, es una buena señal de que es posible que no esté caminando en el Espíritu. En el capítulo 6, versículo 7, San Pablo hace un punto muy grande y es que no os dejéis engañar. No se burlan de Dios por lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Básicamente, si plantas maíz, obtendrás maíz. Si plantas naranjos, obtendrás naranjos. ¿Qué es lo que quieres conseguir? ¿No quieres obtener amor, paz, paciencia, bondad, gentileza, bondad, fidelidad y dominio propio? Si hago eso, necesito plantar esas semillas. Realmente necesito invertir esas cosas. ¿Qué? Ya sabes, no tiene ningún sentido plantar arroz y luego sorprenderse de que el arroz esté creciendo. ¿Tiene algún sentido decir quiero patatas, pero en lugar de eso voy a plantar frijoles? ¿Tiene sentido? No sé. Estoy mezclando mis metáforas aquí, pero es muy importante, dice San Pablo. Al final aquí cerraremos el final. Dice que no nos cansemos de hacer el bien. Porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos desanimamos. Así que, hermanos y hermanas míos, amigos míos, a su debido tiempo cosecharemos si no nos desanimamos. Así que no te desanimes. Orando por ti, dice.
Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Últimas palabras de San Pablo en esta carta, dice, de ahora en adelante, nadie perturbadme, porque llevo en mi cuerpo la marca de Jesús, las marcas de Jesús. Eso ha llevado a algunas personas a preguntarse si San Pablo tenía razón con los estigmas, las heridas reales de Jesús y sus manos en los pies y en los costados, como San Pablo. El Padre Pío lo hizo. Y algunos otros han tenido esto, pero San Francisco de Asís tuvo aquello. Pero es posible que llevara por el resto de su vida en su cuerpo las marcas de Jesús, esos estigmas. Es posible. Pero no te desanimes. Aunque nos encontremos llenos de frutos de vicio y frutos de las obras de la carne, comencemos a sembrar las obras del Espíritu. Comience a sembrar amor, paz, alegría, paciencia, bondad, gentileza y autocontrol. Y por la gracia de Dios se darán esos frutos del Espíritu. Estoy rezando por ti. Por favor. Por favor reza por mí. Mi nombre es David Susha. No puedo esperar a verte mañana. Dios los bendiga.